En unos minutos va a estar en el aire el doctor Jorge Tolcachier. 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 Para los amigos, Tolca. Tolca, mire Sí, usted pide la autorización por ahí, él la deja llamarlo Tolca. Ah, bien, bien. No, bueno, pero con todo respeto. Obviamente. Él es ginecólogo obstetra. Sí. Especialista en mamas. Bien. Vamos a tener el placer de estar... Ah, ya estamos comunicados. Qué Perfecto. genial, Walter. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Jorge. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo Jorge, está? ¿cómo estás? Te habla Juan Muy bien, Carlos. muy bien. Gracias por estar aquí compartiendo este momento con nosotros en Pilar Social. Un placer. Gracias. Teníamos ganas de estar en contacto con usted porque siempre hay temas para abordar, pero el que más convoca la audiencia por la cuestión de la femineidad, ¿no? Y la sexualidad es el tema de la anticoncepción. ¿Así se dice, doctor, o lo estoy diciendo? No, está perfecto. Bien, la anticoncepción. ¿Qué metodologías hoy por hoy usted nos puede contar que como médico recomienda y también con los casos según las edades, ¿no es cierto? Sí, ese es un punto importante. O sea, la elección del método anticonceptivo tiene que ver con la población que nosotros estemos tomando. O sea, no es lo mismo una población joven adolescente que una mujer madura, en cuyo caso la metodología y los recursos que se van a seleccionar son otros. Bien. Siempre es un trabajo que yo llamaría bastante artesanal, porque es la entrevista con cada una dentro de cada grupo, porque hay un hecho que es bastante constante, porque la anticoncepción en general, y es un tema bastante profundo, genera en muchas personas resistencias que no siempre son conscientes. Bien. No sé si me estoy explicando. Sí. No siempre son conscientes. ¿Me podría dar un ejemplo? Se está explicando, pero para el público... Entiendo, sí. La anticoncepción tropieza a veces contra temores, algunas veces fundados, otras veces no tanto, y genera fantasías de, digamos, por cuestiones que tienen que ver con la cultura, tiene que ver con perjuicios o supuestos perjuicios que la adopción de un método anticonceptivo puede dar como contrapartida del beneficio que brinda. No sé si soy claro. Ajá. Entonces, hay una cuestión, sobre todo por lo que uno escucha en el consultorio, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya me hacen mal las pastillas. Me hacen mal las pastillas. Tengo miedo de que estas hormonas, y la palabra hormonas, claro, tiene una sonoridad, evoca, digamos, en mucha gente, algo así como una especie de una amenaza oculta. Claro. Algo que va a invadir el organismo, produciendo cambios que pueden llevar a una supuesta enfermedad en el futuro. Claro, o las tomé hace 20 años y me hicieron muy mal, y bueno, y era otra época, ¿no? Claro, bueno, sí, eran otras formulaciones, otras dosis, y otra tolerancia, y los efectos secundarios años atrás eran mucho mayores que los que hoy en día podemos ver. Siempre los hay, pero no son tan manifiestos. Claro. Entonces, si nosotros estamos frente a un adolescente que viene, y el consultorio es habitual, hoy en día la población cambió mucho. O sea, ¿adolescente en qué edades estamos hablando, bueno, doctor? Porque vio que es importante este tema del comienzo de la sexualidad femenina, ¿no? Más que el comienzo de la sexualidad, el comienzo de, digamos, la iniciación sexual de las adolescentes y de los adolescentes es estadísticamente se fue anticipando con respecto a épocas anteriores. O sea, es un tema bastante complejo pero los hábitos sexuales de la gente, sobre todo de la población adolescente, va cambiando paulatinamente, pero que en los últimos años esos cambios se van haciendo, y es un tema muy complicado porque está ligado
a hábitos, a modificaciones culturales, a cambio de contenidos, a paradigmas que cambian. Entonces, todo esto es muy complejo de analizar así brevemente. Pero lo que pasa como resultante es que es bastante habitual, cosa que antes no sucedía, que aparezca en el consultorio una mamá con su hija adolescente demandando un método anticonceptivo. Para prevención. Sí, una mamá acompañando a su hija. Antes era una consulta esporádica de la persona, del adolescente, o inclusive una consulta tardía, lamentablemente la mayoría de las veces, antaño, ¿no? Bueno, y en ese caso, en el caso de una madre que está acompañando a su hija adolescente, sí. ¿Cuál es la recomendación? Así, en modo general, por supuesto, ¿no? Porque obviamente estamos... sí. Lo que nosotros hacemos, en general, es hacer toda la escucha posible de la chica, que hasta que abre su locuacidad, digamos, a veces es un poco trabajoso, porque así lo que ocurre es que las adolescentes en el consultorio, y sobre todo en compañía de la mamá, a veces es un interrogatorio difícil de abordar, pero está, digamos, en uno ir guiando la situación. Escatiman información que es fundamental. Sí, por vergüenza o por lo que fuera, ¿no? Y siguen apareciendo. Por supuesto que si hay los tabúes, no vamos a pensar que los tabúes están totalmente abolidos. Siguen existiendo en distinta medida, en distinto grado, pero ahí es más probable que se manifiesten. Entonces, en general nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas: la anticoncepción y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Bien. Cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, no nos estamos refiriendo solamente al HIV, sino que la sífilis, que suena hoy en día como una enfermedad histórica, o la blenorragia, siguen vigentes en menor grado, y otras virosis de transmisión sexual como el HPV, el virus del papiloma, el herpes genital, y otras situaciones así de más de fácil contagio a través de la sexualidad. ¿Son frecuentes, con esto no quiero... doctor, dentro del porcentual? ¿Cómo? ¿Hay un porcentual en enfermedades así transmitidas sexual? Lo que nosotros vemos con más frecuencia en el consultorio en los últimos tiempos son las virosis de tipo papiloma viral humano, HPV, y en el herpes genital también, que tiene una prevalencia bastante importante, claro, entre los jóvenes. Y es difícil de erradicar el herpes, ¿verdad? El herpes genital es una enfermedad crónica de los nervios periféricos, que hace que evolucione en brotes, que no tiene un tratamiento específico, y que, digamos, se controla, se puede manejar, se puede, de alguna manera, controlar su evolución, pero la persona portadora de un herpes genital necesita mucho asesoramiento en cuanto a las condiciones de la transmisión, los momentos de la transmisión, en qué condiciones debe cuidarse más y cuidar al otro, ¿no? Perfecto. Entonces, con todo esto no quiero transmitir el mensaje de que el sexo sirve para transmitir enfermedades. No, por supuesto, pero estamos tratando de trasladar la información, porque si hay algo que es lo mejor, es la educación y la formación al momento de de entregar el cuerpo de uno, ¿no? Lo novedoso de los adolescentes en estas épocas es la alteración, las modificaciones de su conducta influenciadas por el uso del alcohol y drogas. Ajá. Ahí tenemos una variante novedosa que antes no era tan masiva, hoy día podemos decir que es bastante masiva, y las conductas un poco desaprensivas que se generan a partir de esos estados tóxicos. Que es cierto. Entonces ahí es donde los límites pierden un poco de vigencia, y donde las chicas y los chicos pueden hacer cosas que pueden tener claras cuando su mente está lúcida, pero el viejo refrán de que en la cancha se ven los pingos, aquí tiene vigencia en el sentido de que ellos acceden a relaciones a veces fugaces, y sin compromisos emocionales o afectivos,
y después rebobinan, piensan para atrás y se dan cuenta que hicieron una macana en cuanto a los cuidados. O sea, cuando nosotros los médicos, a veces los médicos parecemos vendedores de preservativos, pero lamentablemente ese recurso, que es muy resistido, sigue siendo vigente a pesar de la anticoncepción oral o además de la anticoncepción oral en gente joven o muy joven que se inicia. Ajá. Acá Marcela está con nosotros en el piso, Sí. y quiere hacerle una pregunta. Sí, cómo no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Más que una pregunta, quería felicitarte porque yo soy especialista en clínica en primera infancia. Ajá. Y realmente es raro, a mí en lo particular no me tocó, tengo 2 hijas, Sí. encontrar una obstetra que vincule tanto lo psicológico al paciente y que tenga tanta capacidad de escucha. Bueno, agradezco, pero me parece que es una herramienta, en el caso de los adolescentes, es una herramienta imprescindible, porque si no, se van o actúan aconsejadas por la amiga, el amigo, Totalmente, sí. a veces el farmacéutico, o a veces, generalmente los anticonceptivos los compran porque la amiga toma de esos, le Sí. explican y evitan la consulta. Y lo que vos tratás es generar un vínculo para que la consulta que ellas tengan sea la apropiada y con el profesional indicado. Sí, es que si no se maneja esa herramienta es misión imposible. Perfecto, para vos. Lamentablemente no para todos, pero la verdad que me encanta todo tu abordaje sobre... Bueno, agradezco, pero es así, se habla de relación médico-paciente, se habla de rapport, se habla de atención personalizada, pero muchas veces, es cierto lo que decís, no pasa de ser un eslogan que en la práctica no tiene mucho... Si no se ejecuta tanto. No, y además hay para mí un vacío, no tanto informativo, sino un vacío formativo en los colegas, con todo cariño y respeto lo digo. Totalmente de acuerdo con vos. Es cierto. En ese caso, creo que ese vacío es muy difícil de llenar. A mí me tocó en una época ejercer docencia, y les decía a los médicos jovencitos que estaban conmigo, que el que no leyó a Cortázar no puede ser buen médico. Ellos se reían, y yo los obligaba a leer artículos de psicoanalistas, algunos con mucha resistencia, otros escuchaban con mucho placer esto y lo incorporaron y se entusiasmaron, y otros directamente me decían ¿qué tendrá que ver esto que Tolcachir nos quiere inculcar con el trabajo médico? Bueno, son posicionamientos, ¿no es cierto? Para mí es una herramienta que si no se utiliza, el adolescente va a huir o va a encerrarse en una cápsula de difícil abordaje. Totalmente. Lo que pasa que tener una visión tan integral y sobre todo con un tema tan delicado como la adolescencia y como vos decís, dibujándose los límites cuando entran a jugar otro tipo de sustancias como el alcohol o las drogas, se hace muy difícil y muchas veces los papás, o por ignorancia, o por no querer ver, o por la circunstancia que fuere, que son múltiples, no pueden generar este feedback que de repente vos desde tu lugar podés hacerlo. Y bueno, lo que lamentablemente muchos colegas tuyos no pueden cubrir, vos sí. Bueno, uno trata. Hay una cosa que tenemos que partir de decir la verdad, como siempre, en todos los órdenes, ¿no es cierto? Yo supongo que hay cosas que son fáciles de manejar en la vida, como por ejemplo los automóviles, pero si hablamos de cosas inmanejables, hablamos del deseo. Claro. Entonces, totalmente. Esto debe ser explicado, debe ser escuchado por los chicos. Deben entender eso, que ellos no son los únicos que meten la pata precisamente por la inmanejabilidad del deseo. Hasta las grandes también pueden meter la pata y de hecho lo hacen. Totalmente, claro, sí. Entonces, si no empezamos por el punto cero de estas cuestiones, si no empezamos por hablar de las resistencias
al método anticonceptivo. En esta cultura nuestra de premios y castigos, se da frecuentemente de que si algo me habilita, me posibilita acceder a la sexualidad, que históricamente era algo pecaminoso y prohibido, bueno, de alguna manera lo tengo que pagar, por ejemplo, con salud. Exacto, exacto. Y me pareció sumamente importante el tema de las mamás con un buen vínculo con sus hijas que la acompañan al consultorio, pero hay una cuestión, como vos muy bien remarcaste, y también acá Ada, de la intimidad. Entonces podría estar muy piola que la mamá acompañe, pero espere afuera. La mamá acompaña y en algún momento se va. Totalmente. Perfecto, claro. Digamos que eso lo decide, un poco induzco el gesto, pero de alguna manera las chicas acuerdan, una vez que se aflojan y una vez que entran en confianza y que se establece un vínculo conmigo, con el profesional, ¿no? Bien, doctor, interrumpo la conversación un poquito porque tenemos a una oyente que se comunicó por el Facebook y con mucha preocupación escribe, ¿qué pasa si ella se olvidó de tomar una pastilla? Bueno. ¿Hoy le pasó? No, tuvo relaciones ayer y se acordó que se había olvidado. Ah, bien, acá Juan Carlos recibió, así que estamos Yo en tengo vivo. otros temas con sí. Jorge, pero no me meto en este. No. Está bien. Realidad y vamos a ayudarla, claro, vamos a ayudarla en vivo. Habitualmente el olvido de una pastilla, digamos, el riesgo es mínimo, no ocasiona mayores inconvenientes, y también depende de qué medicación ella está utilizando y en qué momento de la caja, digamos, si es en la primera mitad o en la segunda mitad del ciclo se produjo el olvido. Normalmente las chicas salen despavoridamente a comprar la pastilla día después, cuando pasa un episodio así, que en la mayoría de los casos es un recurso que no sería necesario porque perturba bastante lo que es el ritmo hormonal. Así que lo más probable es que esto no acarree en ella ninguna consecuencia en cuanto estamos hablando de embarazo, ¿verdad? Bien. Así que, pero bueno, eso ya lo tiene que consultar específicamente con algún colega de su confianza, para que determine en qué momento, qué número de pastillas es la que se olvidó, si realmente es una sola, si el olvido es frecuente, y lo que ella se debe preguntar, además, es por qué se olvidó, o sea que estos olvidos fallidos son bastante habituales. Sí, en las mujeres a veces pasa que tenemos que tener una alarmita, ¿no?, con el teléfono. Algún recurso que evite el olvido lapsus. Está muy bien su consideración psicológica. Acá hay otra consulta, doctor. A ver. Hay un montón. Pero un montón, estamos así vamos como... a tener que contratar, me parece. Sí. No, bueno, esta no es del todo clara, yo, porque soy mujer. ¿Por qué sangro o me mancho de forma irregular? ¿Puedo estar embarazada?, dice Florencia. No sé, la traspasó Juan Carlos, acá hace lo mejor que puede. El teléfono, ¿qué quiere que haga? Yo hago lo que puedo. Hace lo mejor que puede. No sabemos si tiene un anticonceptivo. Claro, no sé a qué se refiere. Claro. Hay sangrados intermenstruales durante las tomas de anticonceptivos que se llaman spotting, que quiere decir rebote en inglés, que normalmente no invalidan la efectividad del método. Claro. Te aclaro un poquito más porque por ahí acá manda otro mensaje que dice que está usando un parche, no sé a qué se refiere, claro, y nota que el sangrado es mayor. Sí, los parches transdérmicos implican muchas veces existe la presunción de que el parche doctor, lo interrumpo, contemos lo que es el parche, así el oyente entiende, porque nosotras también acá desconocemos el parche. Acá Marcela no, bueno. Es una especie de estampilla que se aplica sobre la piel en zonas no pilosas, y que permiten absorber en forma transdérmica las mismas hormonas que se utilizan en la anticoncepción oral. Yo lo conozco, pero ya no lo uso por una cuestión de edad. Como los del tabaco y demás, sería una cosa así. Sería algo así, exactamente. Es un autoadhesivo que se coloca sobre la piel en un lugar más o menos no visible u oculto, lejos de las mamas, y que eliminan en forma gradual la asociación hormonal de los anticonceptivos por vía oral. En este caso se llama vía transdermal o transdérmica,
que en última instancia termina haciendo lo mismo, se evita el paso hepático hay un beneficio relativo, digamos. Pero es habitual también que se produzcan errores, porque siempre volvemos al tema del inmanejable. Se olvidó de renovarse el parche, se le desprendió, se olvidó que lo tenía que cambiar, lo cambió 3 días después, no sabe si la dosis es la misma. Entonces hay todo un trabajo de consultorio, de concientización y de asumir realmente el anticonceptivo como una decisión, o sea, una decisión que exige una conducta responsable detrás. Claro, y controles. Y acá, bueno, entonces Florencia, que tiene el parche, ahí viene sí la pregunta, ¿por qué sangra o se mancha en forma irregular? Si puede estar embarazada. Puede pasar, no sabemos si puede estar embarazada o no, lo veo como difícil, como posibilidad, no sé cuánto hace que comenzó a utilizar los parches, si es el primer ciclo, si no es el primer ciclo, digamos que si es la primera vez que utiliza los parches, si en este primer mes, o sea, hay datos que ella tiene que consultar más específicamente con su médico de cabecera, pero normalmente tanto en la vía transdérmica como en anticonceptivos orales es común que se produzcan sangrados intermenstruales que generalmente con la continuación del uso se van allanando. Bien, ¿y el parche es recomendable para qué edades, doctor? No, en general no es un método de los más difundidos. Se adoptan o lo adoptan generalmente las chicas porque piensan que con eso evitan riesgos o efectos secundarios, tratándose de que el parche, o se imaginan que el parche sea algo superficial, no actuaría, pero exactamente, digamos que el efecto el efecto es un anovulatorio, como cualquier otro anovulatorio, inhibidor de la ovulación. O sea que, y en nuestro medio el parche no es una elección de las más frecuentes, digamos. Bien. Te digo dos preguntas más, así no te robamos tiempo. Bueno. De Mónica y Susana. Una dice si tomando antibiótico disminuye la efectividad de las pastillas, porque no le pudo preguntar a su médico. Y otra persona que se olvidó de tomar las pastillas y se tomó las 3 que había olvidado juntas. Bueno, vamos a empezar por lo de las 3 juntas, no tiene que ser así. Frente a los olvidos, hay que rever la actitud del olvido, fundamentalmente, y eso es lo que los médicos a veces soslayan, y es el punto más importante de esto, porque los olvidos son muy frecuentes. Es el motivo de consulta en anticoncepción más habitual, permanentemente se produce, y eso habla de una dificultad. Es un tema muy delicado, da para hablar muchísimo esto, en realidad yo no lo puedo resumir demasiado, algo hemos esbozado. ¿Cuál era la otra pregunta? La otra era si los antibióticos quitan efectividad. No todos los antibióticos, hay algunos que sí, que disminuyen la absorción intestinal de algunos de los componentes de los antibióticos, por ejemplo la rifampicina y otros. Estos antibióticos no son los más usuales. Cuando hablamos de antibióticos usuales estamos refiriéndonos a la amoxicilina, por ejemplo, que es lo que uno ve que más recetan los médicos en guardia, o las cefalosporinas. En ese caso no existiría la necesidad de reforzar alguna medida. Con algunos antibióticos es más probable que con otros. En general, si esto crea alguna inseguridad, se aconseja siempre durante el tiempo de la toma del antibiótico o en ese ciclo superponer el uso de preservativo, aunque continúe tomando el anticonceptivo oral. Bien, nos quedó más que claro, doctor. La verdad que estamos súper agradecidos de haber estado en conversación con usted, porque nos dio muchísima información. Esperamos contar con su presencia telefónica nuevamente. No lo convoco acá al piso ni lo invito porque sabemos que vive un poquitito lejos de Pilar. El doctor atiende en zona sur y nosotros estamos en Pilar,
por pilar social, así que es por eso que, bueno, igualmente vio como paciente, uno a veces se va hasta donde tenga que irse para ver a un buen doctor, así que en cualquier caso le estamos dando su dirección en privado y su teléfono. Le agradecemos muchísimo nuevamente y vamos a estar convocándolo algún otro sábado, ¿sí? Fue un placer. Gracias, Jorge. Gracias. Un abrazo grande. Un cariño. Hasta luego. Hasta luego. Ay, qué buen tema. No paró de sonar. ¿Usted atendió a todas las mujeres, Sí, doctor? casi Doctor, todas. Juan Carlos, sí, No, doctor no, Juan yo Carlos. voy a hacer usurpación de títulos y honores, es un tema que me interesa. Sí. ¿Vas a ejercer la medicina ilegal? Voy a ejercer La ilegalmente la medicina. medicina. Sí, sí. Yo me llamo Jorge desde ahora. Sí, sí, no, increíble. El doctor Jorge Tolcachier, especialista, el ginecólogo obstetra, especialista en mamas, pasó por acá y realmente nos dejó mucho conocimiento y por sobre todo la enseñanza de una palabra fuerte, ¿no? Pero no ser ignorantes de nuestros actos.